que unos 523.000 peruanos, estamos hablando de más de 500.000 de peruanos, tienen deudas, escuchen bien, por el uso de tarjetas de crédito mayores a 6 veces lo que reciben con su sueldo mensual. Y de acuerdo con un reciente estudio de la consultora Experian, el informe detalla además que 1 de cada 4 de estos usuarios tiene deudas que incluso superan en 50 veces su sueldo. Pero no todo es malo, pues el mismo estudio también explica que la mayoría de las personas que tienen tarjetas de crédito solo gasta entre el 20% y el 50% de su línea de crédito. Y justamente sobre este tema queremos conversar. Hemos invitado al señor José Verona. Él es justamente un analista financiero del grupo Verona Soluciones Financieras, con quien queremos hablar un poco. Uno, las responsabilidades que tenemos nosotros a la hora de tener una tarjeta de crédito y cuáles son todos estos riesgos que nos enfrentamos al sentir que es fácil y que no se siente el billete que sale del bolsillo, sino que es un plástico. Y bueno, y dos, cómo la coyuntura actual nos está afectando, ¿no?, a los peruanos económicamente, financieramente, etcétera. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luiselia? La verdad, un placer estar aquí en Punto de Vista. Es evidente que el tema de los audios tienen un impacto en nuestra economía, genera cierto temor, cierta falta de seguridad, ya no jurídica, sino seguridad económica de lo que vaya a suceder. En cuanto a este estudio que nos presenta cuál es el consumo en las tarjetas, primero hay que darle tranquilidad a la ciudadanía, no una tranquilidad basada en la nada, sino basada en que tenemos unas tasas de morosidad que no exceden los promedios de toda Sudamérica, para tenerlo claro. A ver, una preguntita, antes de entrar a lo de las tarjetas, este tema de los audios que afectan la economía no es solamente lo que estamos hablando de las inversiones extranjeras, porque la imagen del país, etcétera, pero yo creo que para el peruano común, aquella persona que ha ahorrado su platita y porque quería poner un negocio, la idea era poner un negocio. Ahí es donde viene el temor cuando uno ve tanta corrupción, dice, uy, mejor lo sigo guardando, lo sigo ahorrando y ya no lo invierto. A veces el no arriesgar o el no invertir nos puede hacer más daño que eventualmente arriesgarlo bien, invertirlo bien y de pronto generar un nuevo estilo de vida para esta persona. Tú has puesto el dedo en la llaga. Para yo sacar mis ahorros y poner en un negocio o invertirlos en ampliar mi negocio, necesito tener confianza. Exacto. Confianza en que las cosas van a ir bien, confianza en que no va a haber un bache económico que haga que mi negocio sale mal. Pero corren rumores de que todo el mundo tiene audio y que más altas esferas van a verse afectadas. Entonces esto genera temor, genera pánico. Y eso hay que evitar. Claro, porque el dinero deja de circular y deja se queda como ahorros. Exacto. Y quedarse como ahorros es tener una mínima utilidad, porque no es que los bancos te paguen por tus ahorros. Exacto. Unas tasas mayores a 4%. Es mentira, las tasas están por debajo del 3% si tú tienes ahorro. Diferente si la pongo a plazo fijo. Claro. Pero cuando hablo de retirar el dinero y ponerlo en un negocio, hablo de tasas mayores, hablo de 20%, 25%, 15% si el negocio sale mal. Ahora pero sí. Toda esa inversión nace si yo percibo que el riesgo es moderado, lo puedo manejar o lo puedo superar. Hacer negocios no es tener tranquilidad. Hacer negocios es convivir en cierta parte con el riesgo. Con el riesgo. Ya la abuela nos decía, el que no arriesga no gana. Exacto. Entonces, efectivamente, los negocios vienen por ahí, pero tiene que ser un riesgo ponderado, un riesgo que yo pueda manejar, que yo pueda admitir, que yo pueda decir, sí, voy a invertir. Ahora, pasando al tema del uso de la tarjeta de crédito, es muy tentador tener una tarjeta de crédito. Creo que la mayoría de las personas que la tienen inicialmente como un medio de pago. Digamos, algunos, por ejemplo, lo utilizan para ganar puntos y poder conseguir a cambio, no sé, hay acuerdos con líneas aéreas, hay acuerdos con intercambio de productos, etcétera. Pero algunas personas recurren a estas tarjetas de crédito para pagar deudas, para endeudarse aún más, ¿no? O sea, por ejemplo, hay más o menos 800.000 peruanos
que usan el 70% de su línea de crédito. O sea, cuando lo importante es que nos explique, si una persona gana 1.000 soles, por ejemplo, lo normal es que un banco te dé una línea de crédito de hasta 5.000, como 5 veces más de lo que ganas en tu sueldo, ¿no es cierto? Hay perfiles de riesgo que cada banco va a tomar. Hay 3 bancos que toman la posta. En primer lugar, el BCP, en segundo lugar, el Scotiabank, el tercero, miles de soles un poco más abajo, el BBVA. Pero entre el BCP y los otros bancos sí hay diferencia. Los perfiles de riesgo que tienen estos 3 bancos son bien sustentados. Mejor dicho, no le dan la tarjeta a cualquiera. Hay que tener claro que tenemos 33 millones de peruanos, 18 millones de población económicamente activa. El 5% de 18 millones son 900.000. Nosotros tenemos menos de 900.000 personas con tarjeta. Quiere decir que menos del 5% de los peruanos económicamente activos tienen tarjeta. Ahora, ¿cómo una persona puede tener una deuda en tarjetas que supera 50 veces más su sueldo? ¿Cómo se llega a ese problema y cómo se sale de ese problema? A ver, vamos por partes. Como dijo un filósofo célebre, va a ser problema si yo caigo en impago. Pero si yo cumplo con mi cuota mensual de pagar, no hay ningún problema. Estoy conviviendo con un crédito, sea apalancado por negocios o sea un préstamo para consumo. Acabamos de salir de un mundial al cual estamos llegando luego de 32 años. Entonces, ¿la gente se puede haber emocionado y puede reventar la tarjeta? Sí. Hay personas que no conocen del tema y sacan créditos personales para comprar ropa, cosméticos, zapatos y venderlos. Entonces, hay diferentes tipos de personas, de peruanos, que se meten. También hay los ludópatas que se prestan y que caen mal. Pero repito, solo el 5% de los peruanos económicamente activos están en este estudio, que no es de morosos, sino es de personas que tienen una tarjeta. Tener una tarjeta, para que todos los televidentes de punto de vista lo tengan claro, es como una línea abierta. No quiere decir que le he consumido. El mismo estudio señala que solo el 20% lo consume. Entonces, si hablamos que el 5% son los que tienen tarjeta y el 20%, hablamos que al menos el 1% de la población económicamente activa de los peruanos tiene tarjeta. ¿Y esto nos debe alegrar o entristecer? Esa es la pregunta, porque claro, es un tema también generacional. Si nosotros nos ponemos a hablar en la época de nuestros abuelos, gente ya de la tercera edad, mayor, son más reticentes al tema de las tarjetas, son gente que se acostumbraron más al cheque, al efectivo, al giro bancario, y más bien los jóvenes crecen inmediatamente con el tema del plástico y lo manejan con mayor familiaridad. ¿Hay riesgos de desconocimiento y cuáles son los beneficios que efectivamente podemos aprovechar de tener una, y cuál es la diferencia de tener 3 o 4 tarjetas y utilizarlas todas? Qué buena pregunta. Vamos por ahí. ¿Nos debe alegrar? Sí, las cifras son pequeñas al costado de la cantidad de peruanos que tenemos. Ya te digo, 5% de la población económicamente activa, 5% de los peruanos que trabajan formal o informalmente tienen la tarjeta. Y de esto solo el 1% lo está usando efectivamente. El resto lo tiene como línea. Entonces, pero ¿por qué nos debe apenar? Porque ahí la tranquilidad. ¿Pero por qué nos debe apenar? Porque esto es producto que somos una economía no bancarizada. Tenemos muchos negocios en negro, muchos negocios en la informalidad. Que dicho sea de paso, los audios expresan corrupción. Esa informalidad, esa no bancarización, permite que el dinero de la corrupción se lave a través de compras informales. Los 10 verdecitos famosos. Los 10 verdecitos famosos, si es que se llegaron a concretar, como parece que todo ha sido así, terminaron siendo gastados en la informalidad. Terminaron siendo gastados en ropa, vestido, calzado, pasajes, lujos, compras en efectivo, sin factura, sin comprobante, sin usar medio bancario, sin usar la tarjetita del estudio. ¿Por qué? Porque sabes que si usas la tarjeta, dejas una huella digital financiera y pueden reconstruir ese gasto. Entonces pueden detectarte la SUNAT por incremento patrimonial. ¿De dónde sacaste esa plata? Si tú no me declaras ingresos, ¿con la de quién? Exacto. Ah, interesante. O sea, ese es el tema. Ahora, que debemos... el uso de una tarjeta versus el uso de varias tarjetas. Hay personas que usan varias tarjetas, en una llegan a su límite, entonces recurren a la otra. Ahí hay riesgos. Yo me considero una persona más ordenada que me dedico a una tarjeta.
no me quiero complicar la existencia, pero ¿cuáles son los beneficios de, por ejemplo, tener varias tarjetas a la vez y cuáles son los peligros de no tener el control de las tarjetas? Definitivamente tener varias tarjetas a la vez te genera el riesgo de sobreendeudarte, sobregastar. Cuando te dan la tarjeta con el estudio de tu sueldo y probablemente te dicen yo te puedo prestar hasta 10 veces tu sueldo. Si yo saco 3 tarjetas a la vez en el lapso de 2 meses, los bancos vecinos, la competencia, no tienen cómo enterarse. Y al finalmente tú tienes 3 tarjetas, ya no por 10 veces tu sueldo, sino por 30 veces tu sueldo. Con los sobregiros, llego a los 50 veces mi sueldo, que era la pregunta que tú me hacías. Entonces, el consejo es, si tú tienes tarjetas y las sabes usar, no tengas ningún problema. Uno de los consejos que te dan en la primera clase de finanzas personales es, si quieres usar la tarjeta de crédito, cancélalo antes de la fecha de corte. Porque si tú sacas el consumo con tu tarjeta, lo pasas y sabes que tu fecha de corte es el 5 y cancelas el 4, eso tiene 0 interés. Claro. ¿Qué? O sea que si yo compro el día 20 y lo cancelo el día 4, luego de 14 días y lo cancelo, ¿tengo 0 interés? Sí, señor, así es. Porque el interés corre desde la fecha de corte. Ahora, y para ese grupo que caen en la morosidad, a ese grupo que no puede pagar estas deudas porque no lo controló, porque se endeudó demasiado, ¿qué puede pasar con su línea de crédito? Entra Infocorp. ¿Qué es lo que pasa con esta persona que eventualmente ya pierde el control del uso de la tarjeta? Primero quisiera darle un consejo a todos los peruanos que caen en esta situación de morosidad. La primera regla para salir de la morosidad es olvidarte de ese estilo de vida que no te corresponde y vivir al estilo de vida que sí te corresponde. Claro. Es la primera regla. La primera regla no es pedir prestado al familiar, vender el carro, vender los bienes, pedirle a tu mamá. No, la primera regla es olvídate del estilo de vida que estuviste llevando porque no te corresponde. Si te correspondería, no estuvieras en morosidad. Claro. Estás en morosidad porque el estilo de vida que adoptaste no te corresponde. Entonces, si aún así no me haces caso, no sigues los consejos de José Verona, perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Vas a entrar en Infocorp, vas a entrar en Sentinel, el semáforo verde se convierte en ámbar, si sigues otro mes se convierte en rojo. Para salir de ese rojo tienen que pasar 6 meses de buen comportamiento. Hoy por hoy las empresas para contratarte ven tu Infocorp, ven tu Sentinel. Y si tú en Sentinel tienes algún problema financiero por deudas, nadie te va a contratar. Porque si tú no sabes manejar tu propio dinero, menos vas a saber manejar el dinero ajeno. Exactamente. Entonces, otra de las consecuencias que tienes es probablemente comiences a tener problemas en casa. Llegan las cartas, págame, débeme, preembargo, carta prejudicial, porque hay un agotamiento de la vía prejudicial, que es a través de cartas, a través de llamadas. Entonces, esto genera estrés. Vives una pesadilla, claro. Genera una pesadilla y encima le vas a echar la culpa al que te prestó, cuando la culpa la tienes tú por no haber pagado puntualmente. Claro. Entonces, puedes tener un problema emocional producto de este estrés que se va a cargar al ya estrés del trabajo, de la familia, de los hijos, del dinero. Entonces, José, cuidado. Y José, y para terminar, ¿qué es lo que el presidente Vizcarra debería de decirle? Él ha dicho que no le va a hablar a los congresistas el 28, sino que le va a hablar a todos los peruanos en materia económica. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos escuchar y qué es lo que el presidente tiene que decir? Porque lo que tiene que decir no puede ser retórica, tiene que ser real. Lo primero que nos tiene que decir el presidente es que la SUNAT ha hecho embargo sobre todos los magistrados, jueces supremos y fiscales supremos involucrados en los audios. No significa que están reconociendo una deuda, significa que si detectan un patrimonio mal habido, sabemos de qué cobrarle. El Estado vive de los impuestos. Si el presidente Vizcarra deja pasar esta oportunidad y no es categórico al decir que la SUNAT ha salido a hacer medida cautelar previa, no significa que se está cobrando, simplemente está garantizando sobre las personas involucradas en los audios, el ciudadano va a dejar de decir que SUNAT solo agarra al chiquito y no agarra al grandazo. Es el primer discurso. ¿Por qué? Señor presidente, usted vive de los ingresos que recaude la SUNAT. Si usted no respalda la labor de SUNAT ante los ciudadanos, créame, se lo digo yo, José Verona, las personas van a confirmar el discurso que solo se choca
con el chiquito y no con el grandazo. Los audios son evidentes. Los audios hablan de tratativas, de favores, de dádivas. En ese sentido, puede haber un incremento patrimonial no justificado. Exacto. La institución que determina si hay o no incremento patrimonial no justificado es la SUNATS. Es el ente especializado en determinar si ha habido o no patrimonio mal habido. Bueno. Y la medida con la cual SUNAT atiende a cada uno de los empresarios, ciudadanos, peruanos y contribuyentes, cuando detecta casos como esto, es la medida cautelar previa, que es un embargo preventivo por si determinó deuda. Bueno, interesante el punto, la apreciación, y sí, esperamos los peruanos que pueda ser claro y que nos hable de manera clara, ¿no? Porque a veces se utilizan palabras tan técnicas cuando no entendemos, pero esta es una medida importante, fuerte, radical, que es lo que ha prometido el presidente. ¿Tú cómo crees que se va a sentir el ciudadano cuando el presidente diga: la SUNAT acaba de embargar la cuenta de todos los involucrados en los audios? Sí, claro, consigue el respaldo, que es lo que le está diciendo, que la ciudadanía lo está respaldando, ¿no? Es un discurso para el ciudadano. José, no tenemos más tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido José Verona quien nos ha dado una clase realmente de cómo manejar individualmente nosotros nuestras finanzas. Let